pensé que escribiría algo así, pero siento que necesito compartir esta experiencia porque cambió completamente mi vida. Fue un día que comenzó como cualquier otro, y no tenía idea de que, antes de que el sol se pusiera, estaría con la cabeza dando vueltas y el corazón hecho pedazos. Ya venía pasando por problemas en mi relación con Marcelo desde hacía meses. Él estaba distante, frío, y parecía que cada conversación terminaba en un silencio incómodo o una discusión tonta. No entendía la razón, y eso me estaba destruyendo. Fue entonces que decidí buscar ayuda con un psicólogo, el doctor Renato, porque necesitaba entender qué estaba pasando conmigo y con nuestra relación. En mi mente, solo iba a recibir consejos para manejar mejor la situación, tal vez aprender a comunicarme de otra manera, o encontrar fuerzas para seguir adelante. Pero ese día, sentado frente a mí, el psicólogo me dijo algo que hizo que mi mundo entero se derrumbara. Respiró profundo, me miró serio, y dijo que necesitaba ser honesto, porque ya tenía pruebas y no creía justo dejarme en la ignorancia. Y entonces, con una frialdad que nunca olvidaré, me contó que mi marido me estaba engañando. Hasta ahí dolió, pero creo que mi cuerpo todavía pudo asimilarlo. El problema fue cuando añadió que esa traición era con la mujer que yo creía mi madre desde que nací, y que en realidad no era mi madre biológica. Cuando el doctor Renato dijo eso, sentí que el suelo se me abría. No podía entender bien nada, era como si sus palabras resonaran en mi cabeza pero sin sentido. Me quedé mirando el vacío, tratando de conectar las piezas, y lo único que pude decir fue, ¿qué? Él repitió, despacio, como si tuviera miedo de lastimarme más, pero la verdad es que no hay forma de suavizar una noticia así. Mi marido, Marcelo, me estaba engañando con Ana Lucia, la mujer que llamé madre toda mi vida, y para colmo, me dijo que ella no era mi madre biológica. No sabía si sentía rabia, asco, tristeza o todo junto. Salí del consultorio como un zombi. No recuerdo bien cómo llegué al coche, ni cómo pude conducir hasta casa. En el camino, mi mente no paraba de bombardearme con imágenes, recuerdos y preguntas. ¿Cómo es que ella no era mi madre? ¿Por qué nadie me lo contó nunca? ¿Y Marcelo, cómo tuvo el valor? Recordaba cada almuerzo de domingo, cada conversación entre ellos, y ahora todo parecía sucio, falso. Me detuve a un lado de la carretera un momento, porque mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. Lloré ahí un rato, tratando de entender cómo mi vida se había convertido en eso en pocas horas. Cuando finalmente llegué a casa, sentí que entraba a un lugar extraño, como si ya no fuera mi hogar. Miré cada rincón de la sala y parecía que todo tenía un peso diferente, como si hubiera perdido la inocencia de quien vivía ahí. Ana Lucia estaba en la cocina, lavando los platos, y el simple sonido del agua chocando contra la loza me apretó el estómago. No pude mirarla, ni siquiera abrir la boca. Subí directo al cuarto y cerré la puerta con llave. Marcelo aún no había llegado del trabajo, y por un lado eso fue un alivio, porque sabía que si lo veía en ese momento no podría controlarme. Acostada en la cama, comencé a recordar todas las veces que Ana Lucia me abrazó diciendo que me amaba, todos los consejos que me dio como si me protegiera. La confusión dentro de mí era tan grande que por unos minutos me pregunté si hubiera sido mejor no descubrir nada. Pero entonces la rabia volvía, y dominaba, porque me sentía engañada de todas las formas posibles. No había perdido solo un matrimonio, sino también la imagen de madre que había tenido toda mi vida. Era como si dos de las personas que más amaba me hubieran apuñalado al mismo tiempo. Y en ese cuarto, sola, me di cuenta de que tenía que decidir si me hundía ahí o si encontraba fuerzas para levantarme. En medio de esa confusión, agarré el celular y lo miré por unos minutos, pensando si debía llamar a alguien. Tenía amigas, cercanas, pero sentía vergüenza de contarles. Parecía que hablar en voz alta iba a hacer todo aún más real. Terminé llamando a Carla, mi mejor amiga desde la escuela. Cuando contestó y escuchó mi voz temblorosa, no necesitó mucho para darse cuenta de que algo andaba muy mal. No entré en detalles, solo le pedí que viniera a mi casa. Mientras esperaba, me miré en el espejo y vi un rostro que apenas reconocía. Mis ojos estaban hinchados y rojos, y parecía que había envejecido unos 10 años en 1760 pocas horas. Cuando Carla llegó, me derrumbé. Conté todo de una vez, atropellando las palabras.
Ella quedó en shock y por unos segundos no supo qué decir. Pero luego me abrazó fuerte y dijo que no iba a pasar por eso sola. Fue en ese momento que entendí lo importante que es tener a alguien a nuestro lado cuando el mundo parece derrumbarse. Solo de sentir ese apoyo, una chispa de fuerza surgió dentro de mí. Todavía dolía, y mucho, pero saber que tenía a alguien que me veía, me escuchaba y me acogía me dio un poco de claridad para pensar qué hacer después. Decidí que no iba a enfrentar ni a Marcelo ni a Ana Lucia en ese momento. Estaba tan devastada que sabía que cualquier palabra saldría cargada de odio, y eso podría perjudicarme después. Entonces agarré una maleta y comencé a empacar ropa y cosas esenciales. Cada prenda que doblaba parecía un peso que me quitaba de encima, como si me estuviera liberando, aunque seguía doliendo. Carla estuvo ahí todo el tiempo, en silencio, solo, ayudándome a empacar. Ella entendía que a veces no es lo que decimos lo que ayuda, sino simplemente estar presente. Cuando salí por la puerta de casa, sentí un frío en el estómago. No sabía exactamente a dónde me llevaría esa decisión, pero en el fondo tenía la sensación de que era el primer paso para retomar mi vida. Fui a la casa de Carla esa noche. Dormir fue casi imposible, mi cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos, pero sabía que estaba en el lugar correcto, lejos de las personas que me hirieron. Acostada en el sofá, mirando al techo, me prometí a mí misma que nunca más permitiría que alguien escondiera verdades sobre mi vida o me tratara como alguien que no merece respeto. A la mañana siguiente, me desperté con esa sensación pesada en el pecho, pero también con una determinación que no tenía el día anterior. Me levanté temprano y, todavía con los ojos hinchados, me metí en una ducha larga, como si quisiera lavar no solo el cuerpo, sino también un poco de la suciedad emocional que me habían echado encima. Mientras el agua caía, pensé que necesitaba respuestas. No podía simplemente aceptar que toda mi vida había sido una mentira. Quería saber sobre mi verdadera madre biológica y por qué nadie me lo había contado nunca. La rabia seguía ahí, pero ahora también había una curiosidad dolorosa. Pasé la mañana buscando mis documentos antiguos. Encontré mi acta de nacimiento y comencé a notar detalles que antes nunca me habían llamado la atención. Algunas informaciones parecían demasiado vagas, y eso solo aumentó mi certeza de que había más cosas ocultas. Llamé al doctor Renato y le pedí que me diera una nueva sesión, esta vez para hablar de mí, no de Marcelo. Él aceptó atenderme el mismo día. Cuando colgué, sentí que estaba empezando a cambiar el chip, de víctima a alguien que iba tras la verdad, sin importar cuánto doliera. En la sesión con el doctor Renato, fui directa al punto. Le pregunté qué sabía sobre mi madre biológica. Él respiró profundo y dijo que no. Tenía todas las respuestas, pero sabía, por fuentes confiables, que Ana Lucia me había adoptado informalmente cuando era bebé, y que toda la historia se había ocultado para protegerme. Eso me dejó aún más confundida, porque en mi mente la protección no tenía nada que ver con mentir. Me sugirió buscar registros en el registro civil y, si era posible, hablar con personas mayores de mi familia que pudieran darme pistas. Salí del consultorio con una mezcla de miedo y ansiedad, pero también con la sensación de que finalmente estaba en el camino correcto. En el camino a casa, pensé mucho en Marcelo. Su traición, aunque imperdonable, parecía casi pequeña al lado de descubrir que mi propia identidad se había construido sobre un secreto. Aún así, la rabia que sentía hacia él no disminuía. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar a los dos, pero quería llegar a ese punto siendo más fuerte. Mi prioridad ahora era reconstruirme, entender mis orígenes y recuperar el control de mi vida. Por primera vez desde ese día, sentí una pequeña esperanza, frágil, pero suficiente para mantenerme en pie. Pasé las semanas siguientes entre idas al registro civil, llamadas a familiares lejanos y conversaciones difíciles con personas de mi pasado. No fue fácil. Tuve que escuchar verdades que dolían y tratar con gente que no quería hablar. Pero, poco a poco, logré armar un rompecabezas que me ayudó a entender quién soy realmente. Descubrí que mi madre biológica se llama Miriam, una mujer que, por razones personales y sociales, tuvo que darme en adopción cuando era bebé. Esa revelación fue un choque, pero también un alivio, porque finalmente supe que la vida no había sido una mentira completa. Solo tenía capas que necesitaba conocer. Hoy, mirando atrás, veo cómo ese día, tan oscuro y lleno de dolor,
fue el punto de inflexión que me sacó de la neblina en la que estaba. No voy a mentir, la cicatriz que Marcelo y Ana Lucia dejaron en mí todavía existe, y sé que nunca la olvidaré por completo. Pero también sé que la fuerza que necesité para enfrentar todo eso está conmigo hasta hoy, y me ayuda a seguir adelante. La verdad, por más dura que sea, me liberó de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Y de alguna manera que todavía no entiendo, esa historia que parecía el fin se convirtió en el comienzo de mi propia vida.